El tema corresponde a sistema de tuberías. Vamos a analizar las tuberías en serie y paralelo. Comenzaremos primero con la definición de sistema de tuberías. ¿Qué es un sistema de tuberías? Se define como el conjunto de tuberías que operan bajo las mismas condiciones hidráulicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué condición hidráulica? El mismo caudal, eh, el mismo va a tener una línea de gradiente de energía asociada a ese sistema. ¿En qué ejemplo vemos los sistemas de tubería? Por ejemplo, en redes de distribución de agua potable, redes de riego. Ahí vamos a encontrar un conjunto de tuberías de las cuales cumplen cierta función, que es, por ejemplo, en el caso de agua potable, es transportar el agua ya tratada a las comunidades. Entonces, como se ha dicho, se analizarán dos tipos de sistema de tuberías en serie y paralelo. Eh, Perdón, vamos a abrir acá OpenBoard si lo necesitamos. Vamos a abrir este programa si lo vamos a necesitar por si acaso. Listo, entonces en esos sistemas, tanto en serie como en paralelo, eh, en esos dos sistemas básicamente se utilizan dos ecuaciones fundamentales. Ahorita vamos a ver cuáles son, que son la conservación de la masa y la conservación de la energía. Entonces, estos dos principios me van a permitir a mí resolver los tipos de problemas asociados a las tuberías. Básicamente son el cálculo de caudal, que es la comprobación de diseño, la potencia requerida por la bomba, el diámetro, cálculo de diámetro, que es el diseño como tal, o el conjunto de diámetros, porque cuando hablamos de tuberías, hablamos de un conjunto de tuberías, vamos a hablar entonces de la determinación de n diámetros de n tuberías. Y otro problema que no se va a analizar es el problema tipo 4, que es el de eh, cuando comprobamos diseño, pues analizamos rugosidades, es como una verificación del modelo como tal. Entonces ese no se va a analizar, vamos a analizar estos tres problemas, que son los eh, que llega al alcance del curso. Eh, Acá vemos, por ejemplo, esta es una serie de tuberías, si vemos, eh, son continuas. Acá vemos un sistema en el cual se va a impulsar agua desde el nivel 1 al nivel 2. Entonces ya esto lo hemos visto, esta H de la bomba, que es la altura dinámica, es aquella altura requerida o energía que se le debe suministrar al fluido para que eh, el transporte del líquido sea lo suficiente o tenga la suficiente energía para que venza la diferencia de alturas más las pérdidas por fricción y las menores. Entonces, básicamente, esto se traduce en HV. Acá vemos un sistema de tuberías. Sí, ya esto lo hemos analizado en algunos problemas. Este es otro ejemplo donde se ve un sistema por gravedad, conjunto de tuberías conectadas. Y aquí vemos que la diferencia de altura, si este nivel de agua lo llamamos, vamos a llamarlo acá Z1 y Z2, esta diferencia de nivel va a ser igual, que es la energía máxima,
y como tal va a ser igual a la sumatoria de todas las pérdidas. Es decir, Z1 menos Z2 es igual a las pérdidas menores de esta sección más las pérdidas de fricción en esta sección, que se traducen en estas dos pérdidas de energía. En la sección 2, digamos que consideremos este segmento, esta tubería, por ejemplo, que estoy mostrando, le va a tener asociado unas pérdidas por fricción y unas pérdidas localizadas. Entonces, la sumatoria de todas esas pérdidas entre el tanque 1 y el tanque 2 va a equivaler a la altura total o a la energía total máxima. Y aquí vemos cómo hay un sistema de tuberías. Este es otro ejemplo muy parecido al anterior. Ahora en sí, ya como tal las tuberías en serie o sistema de tuberías en serie, como tal se definen como dos o más tuberías que es diferentes, que van en continuación una de la otra, ¿sí? Las cuales pueden diferenciarse por sus por las características como tal de los tubos, de las tuberías. Y esas características, por ejemplo, pueden ser diámetros, rugosidades o diámetro y rugosidad. Eh, por ejemplo, una tubería de 4 pulgadas se puede unir con una de 6 en el mismo trayecto del fluido. Entonces, se habla de sistemas en series, es decir, son tuberías que van una a continuación de la otra, transportando el mismo caudal. También se definen como un sistema de tuberías reales. Reales quiere decir que tienen en cuenta las pérdidas de energía, donde ese sistema de tuberías reales en el que el fluido se mueve a través de una sola trayectoria continua, ¿sí? Un conjunto de tuberías en el cual el fluido se mueve en una sola trayectoria, la cual es continua. Como sabemos, ¿qué ocasiona pérdidas en el sistema? Las ocasiona las válvulas, acoplamientos, uniones, codos. Todos esos dispositivos hacen que el sistema pierda energía. Asimismo, las pérdidas asociadas a la fricción que tiene el fluido, ¿sí? Todas estas pérdidas hacen que la presión del fluido en el recorrido de un punto 1 a un punto 2 o un punto N, la presión va perdiendo, el fluido va perdiendo presión a lo largo de su trayectoria, y esa pérdida de energía se transforma en calor, que es la cual se disipa el fluido. No se varía mucho la temperatura, pero sí esa pérdida de energía, ¿hacia dónde va por conservación de energía? Hacia calor, que se le disipa el fluido, o que disipa el fluido. Un ejemplo muy fundamental es que las pérdidas de energía están asociadas al sistema de bombeo. Por ejemplo, si un sistema de bombeo tiene pocas pérdidas, entonces eso es favorable en el sentido de que vamos a requerir bombas con motores más pequeños. Entonces, si tenemos pérdidas muy grandes, hay que suministrarle entonces mayor energía al fluido para vencer esas pérdidas. Si son menores, pues obviamente va a tener menos potencia el motor, que es lo que hace impulsar el fluido desde un tanque de menor elevación a un tanque o depósito de mayor elevación. Eh, Listo, en esta imagen ya vamos a ver claramente cómo lo que se ha dicho, bueno, sistema de tuberías en series,
Acá vemos que la trayectoria del fluido va en este sentido, un solo flujo continuo, un caudal que entra en esa sola dirección, un caudal único que va en estas tres tuberías. Acá vemos cómo se diferencian esta tubería 1 en los diámetros, ¿sí? Entonces, cada tubería, por ejemplo, esta primera tubería va a tener una longitud, un diámetro asociado y un coeficiente de rugosidad dependiendo ¿de qué depende? Una preguntita, ¿de qué depende el coeficiente de rugosidad? Del material. Del La tubería, material. ¿no? El material de la tubería, sí, así es. ¿Listo? Entonces acá vemos tres tuberías que están en serie porque están una eh, anclada a otra anterior. Entonces vemos tres tuberías y ahí vemos ya un sistema de tuberías en serie. Vemos también, bueno, los caudales laterales, es decir, el caudal que se le está extrayendo a la tubería. Acá es decir, acá hay un tubo que me transporta un caudal lateral que se utiliza para otra aplicación. Ahora lo vamos a ver en algunos ejercicios. Este es un caudal lateral 1. Este es un caudal lateral 2, ¿cierto? Como hemos dicho, la diferencia de nivel entre si este es Z1 y este es Z2, la diferencia de nivel entre Z1 y Z2 va a ser HT, altura topográfica, también se le conoce. Y en este sistema, eh, que va el flujo en este sentido, vamos a ver que esa H total es igual a la sumatoria de todas las pérdidas, ¿sí? Si vemos acá esta base, esta partecita es la pérdida asociada de energía a la entrada. Esta es la pérdida de fricción de mi tubería 1, la pérdida asociada por fricción a mi tubería 1. Entonces, cada una de las sumatorias de las pérdidas que van asociadas a cada tubería, toda esa sumatoria me va a dar mi altura topográfica o mi diferencia a nivel Z1 menos Z2. Ahora vamos a aplicar más adelantico cómo se aplica la conservación de la masa y la conservación de la energía para estos sistemas. La conservación de la energía, ya la que hemos visto ahora, que la diferencia de niveles Z1 menos Z2 va a ser equivalente a cada una de las pérdidas del sistema, de cada una de las tuberías. Por ejemplo, esta HE es la pérdida en la entrada, HF1 es la pérdida por fricción en el tubo 1, HM1, pérdida menor asociado al tramo de la tubería 1, y así sucesivamente hasta, si tenemos 4 tuberías, van a tener H sub F y H sub M, van a llegar hasta H sub F4, H sub M4. Acá en esta ecuación vemos cómo se generaliza esta ecuación que hemos deducido. Profe, ¿Sí? ¿qué es HM, perdón? HM, recuerdan que es pérdidas menores, Ah, HM y pérdidas, H sub F es pérdidas por fricción. ¿Cómo se calculan las pérdidas por fricción? Con la ecuación ¿de qué? De... puede ser de Darcy-Weisbach, la de Darcy. Hay otra también, pero Hay no. también, sí, la de Hansen y Williams, también puede ser Acá. válida.
hace Toca- mi William. Sí, sí, sí. Toca Y sacar el las, Reynolds, toca sacar el exacto, para hallar el Doppler factor de turbo, fricción. ¿cierto? Sí. Listo. Y el Profe, HM, que HS, ¿qué es, era? es la pérdida que se da a la salida. Es decir, Pérdida, pérdida. la pérdida, acá hay una entrada de fluido, Ujú. entonces el fluido viene en este sentido, acá va a haber una pérdida también asociada a la Listo. salida del fluido, ¿sí? Acá sale, acá entra el agua y sale acá este tubo, a este depósito que está en esta cota más baja, en esta figura, ¿sí? Y H hace referencia a la pérdida a la entrada. Listo, simplificando. La ecuación de la energía, que es la diferencia a nivel Z1 menos Z2 o la altura topográfica, va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas por fricción desde igual a 1 hasta el número de tuberías que conforman esa serie. ¿Sí? Si tienes 10 tuberías, va a ser de igual a 1 hasta 10. Entonces, ¿cómo se representaría eso? HF1 más HF2 más HF3 más HF10, si el N es 10, si hay 10 tuberías. Y la sumatoria de pérdidas menores ya va a corresponder a los accesorios. Son las pérdidas que están asociadas a los accesorios o también se conocen como pérdidas localizadas. Por ejemplo, son las pérdidas debidas a los codos, a los cambios de dirección, a las válvulas, entre otros dispositivos hidráulicos. Y esta sumatoria como tal me va a dar la diferencia de altura topográfica o la altura topográfica, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto acá? Por ejemplo, HF1, si hay tres tuberías y hay tres pérdidas eh, menores asociadas a cada tubería, entonces va a ser HF1 más HM1 más HF2 más HM2 más HF3 más HM3. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿No te escucho? Perdona. eh, eh, tuvo la sumatoria de N, la sumatoria de la cantidad de tubos que tenemos. Ajá. Ejemplo, vamos a meter una tubería que tenga 10 tramos. Entonces, sería N a la 10. No, N igual 10. Ah, ok. O sea, vas a sumar desde 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. Eso es una sumatoria que hay acá. ¿Sí? No es a la 10, sino Sí, sí, sí. es hasta 10, de 1 hasta 10. Y en cada intersección le sumo los codos o las Todo, uniones. todo, todo se le suma así. Cada uno que va a corresponder a HCMs, las HMs, que va a ser igual. ¿A qué es igual HM? A la sumatoria de K por B al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eh, Estas HM sí van a depender de, de los dispositivos que ustedes tengan, válvulas, codos. Cada una de esas válvulas va a tener asociada un, un coeficiente de pérdidas. Entonces lo que se hace usualmente para simplificar es que se suman todo en el tramo 1, por ejemplo. Ustedes van a sumar todos los coeficientes asociados de cada uno de esos dispositivos. Si tiene tres válvulas, entonces y cada válvula tiene una pérdida, un coeficiente global de 0.6, ¿cierto? Por ejemplo, tienes tres válvulas en el sistema, tienes tres válvulas, ¿sí? En el tramo 1, la tubería 1, y cada válvula tiene una pérdida, cada válvula tiene un coeficiente, pongámosle un ejemplo de 0.3,
Y si tienes tres válvulas, el coeficiente global de pérdidas, que es la sumatoria de K, vamos a escribirlo acá un poco mejor, sumatoria de K. Si tienes tres válvulas con un K igual a 0.3, ¿cuál sería la sumatoria de K? ¿Cómo, profe? Perdón. Si tienes en una tubería, en el primer tramo, tienes tres válvulas y cada Sí. válvula tiene un coeficiente de pérdidas menores de 0.3, ¿cuál sería la sumatoria de K? 0,9, ¿no? 0,9, 0,3 más 0,3 más 0,3, es decir, 0.3 por 3. Esto me da igual a 0.9. ¿Cierto? Y así van a determinar la sumatoria de los K. ¿Qué es los problemas? Eso es lo que se traduce como sumatoria de pérdidas globales, ¿sí? Que es lo que le suministra los problemas del libro de Saldarriaga. Ellos hacen una sumatoria única de K para simplificar el problema. Entonces, la conservación de energía es esta serie que le hemos mostrado en la diapositiva anterior. Esta, ¿sí? Ujú. Entonces, si se conocen las características físicas de cada tubería, como diámetros, longitudes, rugosidades, coeficientes de pérdidas menores dependiendo de cada uno de los accesorios, la ecuación esta, pues, siguiendo, se puede generalizar aún más, reemplazando las ecuaciones, por ejemplo, la de Darcy, ¿cierto? H sub Fi va a ser igual ¿a qué? ¿Cuál es la ecuación de Darcy? HF es igual F por L sobre D, B al cuadrado, sobre 2G. Ya esa la hemos visto, ¿cierto? Donde nosotros calculamos este F, que puede ser por el diagrama de Moody o por algún método de iteración. Entonces, como estamos hablando de la tubería allí, tubería ahí, y décima, si son 10, si son 5, entonces si son 5 va a ser la sumatoria de 5 pérdidas. Cada una va a tener su longitud asociada, por ejemplo, una longitud 1 para el tramo 1, una longitud 2 para el tramo 2, una velocidad 1 asociada a esa longitud y a ese diámetro 1, asimismo en el tramo 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el N. Y las pérdidas menores H sub MI, ¿se acuerdan de H sub M es igual a K por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, si van a hallar, por ejemplo, HM1, van a colocar el K1 o la sumatoria de K en el tramo 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Y así sucesivamente se hace para cada una de las secciones. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Me dicen si voy rápido, si voy... Profe, K que era coeficiente de pérdidas menores, ¿no? Sí, K, coeficiente de resistividad. Eso van usualmente en algunas tablas. Ya tienen sus valores, son valores ya definidos, que se han realizado a través de estudios y que ya son tabulados, son de tablas. ¿Listo? Entonces, esta es la conservación de la energía para... Conservación de la energía es... ya esta ecuación nosotros la hemos deducido utilizando, si se acuerdan, la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la conservación de energía? El principio de Bernoulli nos relaciona como en los fluidos entre dos puntos, cómo varía
la energía entre esos dos puntos, que incluye también las pérdidas. Ya nosotros hemos desarrollado eso, ¿se acuerdan que P1 sobre peso específico más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más Z1 igual a P2 sobre peso específico más B2 al cuadrado sobre 2g más Z2 más pérdidas? Entonces, si nosotros consideramos, ya eso lo hemos visto, no sé si lo recuerdan, en el que, por ejemplo, las presiones 1 y 2, como están a la atmósfera, se cancela, dado que presión manométrica es 0, y así sucesivamente. Las velocidades en el punto 1, como el flujo está estático, acá en este punto, la velocidad va a tender a 0, por lo tanto la ecuación de energía se simplifica. Asimismo la velocidad en la sección 2, y así ustedes pueden deducir la conservación de energía para el caso presentado. ¿Sí? Profe, ahí el gráfico que usted tiene ahí trabajaría con la gravedad, ¿no? Ya que la inclinación pues favorece para eso, ¿cierto? Sí, sí, claro, acá Entonces, sería a gravedad, digamos, un pero, ejemplo. listo, acá sería el sistema gravedad, pero el tubo, acá va a tener acá me suministra esta altura de agua, me suministra la suficientemente eh, presión Sí. para que el tubo me trabaje a flujo lleno. Cuando hablamos de canales abiertos, que también sería interesante analizar si nos da el tiempo, es mirar que el flujo en un canal abierto, esta lineecita roja, imagínense que es la profundidad del agua. Ujú. Cuando hablamos de canal abierto, es porque hay una parte del fluido que está en contacto con la atmósfera, es decir, no trabaja tubo lleno. Acá estamos analizando tubo lleno, los problemas, pero en algunas condiciones que se trabaja con flujo parcialmente lleno, o sea, es decir, no lleno. ¿Sí? Sí. Sí, ahora sí que me comentabas. Profe, sí, entonces digamos que tenemos ese sistema así, ¿cierto? Y va a tener tanto de pérdidas de energía. Bueno, entonces, si fuera al revés, o sea, si fuera el mismo sistema, pero que requiriera una bomba, ¿las pérdidas serían las mismas? Bueno, pero las pérdidas van a ser, primero, para que se dé este sentido de este flujo hacia acá. Eso naturalmente no se produce, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Eso se traduce en el problema tipo 2, que acá debemos colocar una bomba que le suministre energía mecánica al agua, de tal forma que venza esas pérdidas asociadas. Las pérdidas van a ser las mismas, si las condiciones son las mismas, de tuberías, ¿de qué depende las pérdidas por fricción? Depende del F Las tuberías, sí. y de K. De- Si nosotros consideramos el mismo sistema, las pérdidas van a ser las mismas. Solo ah, que acá se va a hacer el análisis de cuál va a ser esa altura topográfica. Vamos a llamar una altura entonces la altura de la bomba. La altura de la bomba, ¿qué requiere la bomba? La bomba requiere vencer la energía que debe tener o transmitir la bomba debe vencer la diferencia de nivel Z1 y Z2, que es HT, más las pérdidas por fricción sub I, porque es la pérdida de la fricción de la tubería 1 más la pérdida de la sección de la tubería 2 más las pérdidas de la tubería 3. Y asimismo con las pérdidas por menores de cada tubería. ¿Sí? Entonces, sí. así nosotros planteamos la ecuación de la energía, que si ustedes se acuerdan de los talleres que hemos visto, eh, esa altura o son los problemas de tuberías simples que están desarrollando ahora, que son el problema tipo 3, que es el cálculo de la potencia de la bomba. Entonces, dependiendo de la situación, ustedes deben plantear la ecuación de energía, ¿sí? Que eso fue lo que hemos desarrollado en cada uno de los cortes, desarrollando básicamente la ecuación de energía, que uno simplifica algunos términos, sí, pero básicamente ese es el principio de conservación de energía, que es el de Bernoulli, ¿sí?
Pero entonces las pérdidas, contestando ya tu pregunta, ya resumiendo, las pérdidas van a ser siempre las mismas si la tubería y el sistema es el mismo. ¿Sí? Bueno, y el caudal, y si el caudal es el mismo, porque si el caudal te varía, si hay más caudal va a haber mayor velocidad, ¿sí? Y si hay mayor velocidad hay mayor pérdida. Esa es la lógica. ¿Sí? También va a depender del caudal que requiera la bomba. Listo, esta es la ecuación de la energía que ya hemos visto para ese sistema, ya simplificada, y está generalizada en términos de sumatorias, porque va a depender de cuántos tubos tenga. Entonces, una ecuación única va a depender de cada caso, si tienes 10 tramos, si tienes 10, 5, 6, n tramos. Ahora la ecuación de la conservación de la masa, básicamente, va a ser igual al caudal. O sea, es decir, el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la ecuación de continuidad que área 1 Sí, profe. Sí, por sí. B1 O sea, igual a área? si el área disminuye, la velocidad aumenta Exacto, entonces vamos a hacer para que ¿qué es el término de área por velocidad? ¿Qué es? Caudal. el caudal. Sí. Entonces caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Y caudal 1 igual al caudal 2 puede ser igual a Q, porque como el caudal es el mismo, se puede simplificar como una Q. Sí, eso quiere decir, esa es la ecuación de continuidad, me dice que la cantidad de fluido que entra de una sección va a ser igual a la que llega a otra sección. Sí, eso es lo que quiere decir, si no hay pérdidas. ¿Pérdidas en qué sentido? No pérdidas de energía, sino pérdidas, digamos, de salpicaduras. Sí, si nosotros cogemos una manguera y llenamos un depósito, un tanque, ¿cuáles van a ser las pérdidas? Pero no pérdida de energía, sino si el agua que nosotros eh, le estamos llenando el tanque con un caudal de la manguera que tiene específico. Las pérdidas asociadas quiere decir que si hay alguna salpicadura, es decir, el agua caiga por fuera del tanque, esa va a ser una pérdida de masa, ¿sí? Pero si suponemos que toda el agua que se está ingresando desde la manguera hacia el tanque entra y no hay salpicaduras ni nada, se quiere decir que si entraron en un minuto 3 litros por segundo, va a haber en el tanque la cantidad de volumen de lo que corresponde a 3 litros por segundo en un minuto. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale. Eso es lo que te quiere decir la conservación de la masa, que es lo mismo que la ecuación de continuidad, que es esta que ya ustedes han analizado. ¿Sí? Entonces, ahora mi pregunta, ¿cómo sería el análisis? ¿Cómo sería el análisis para este sistema? Si el caudal que está saliendo acá, en este punto, entonces ustedes van a analizar de que el caudal que entra es igual al caudal de la salida, ¿cierto? Esa es la conservación de la masa. Si Q sub T es el caudal en este punto que le estoy subrayando, ¿cuál sería el caudal 1? ¿El caudal 1 a qué sería igual? Pregunta. Si lo que entra es igual a lo que sale. Si el caudal en este punto es Q sub T, que es lo que está, el caudal que está asociado al tanque, a este nivel de agua. Si esto le llamamos que el tanque está botando o está suministrando 10 litros por segundo, ¿a qué sería igual el caudal en esta tubería 1? Caudal 1 igual a caudal 2. No, caudal 1 va a ser igual a este caudal. ¿Qué está entrando en la tubería 1? Está entrando un Q sub T, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos en este punto que está entrando un QT, ¿qué está saliendo? Está saliendo 1.
¿sí? En pocas palabras, si acá está entrando un caudal T en este punto, ¿qué caudal va a llegar en la tubería 1? Q sub T, ¿cierto? Entonces, caudal 1, por conservación de la masa, caudal 1 es igual a QT, ¿cierto? Si acá esto está entrando un caudal T, que es el caudal asociado al depósito, ¿cuál caudal va a recibir la tubería 1? Ese mismo Q sub T, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O alguna dudita? Vamos a repetir nuevamente. Caudal que entra va a ser igual que sale. Si acá está saliendo un caudal del tanque, porque hay un orificio, ¿cierto? Si hay un orificio, el agua va a encontrar una salida y por lo tanto va a haber un caudal. Si este caudal nosotros lo llamamos el caudal asociado a este tanque, al agua que está saliendo del tanque, Q sub T, ¿qué va a entrar a Q1 si no hay pérdidas de agua? Pregunta, ¿qué va a entrar a Q1? ¿Qué caudal va a llegar a Q1 si el flujo va... ¿Sí? ¿Cómo se determinaría la velocidad que hay en el tanque? ¿Como la velocidad de bajada del agua? O sea, ¿como disminuye el nivel cada vez que pasa por la otra tubería o cómo? Ah, listo. ¿Cómo tú calculas la velocidad de este punto a este punto? Simplemente tú coges la diferencia de nivel en el centro de este orificio y aplican la ecuación de Torricelli. ¿Ya? Con Torricelli, ¿se acuerda? Ah, sí. Velocidad igual a la raíz de 2G por H. Y eso la pueden deducir también con la ecuación de continuidad, aplicando el punto 1 y el punto 2. Eso lo utilizan ustedes con Torricelli. Si conocen la velocidad que hay en este punto, pueden conocer el caudal. Porque caudal es igual a velocidad por área. ¿Cierto? Entonces, mi pregunta, si el caudal asociado, calculado con la ecuación de Torricelli, continuidad, en el punto 1, vamos a denominarlo como Q sub T, si el caudal que está suministrando el tanque, ¿qué caudal le va a llegar a la tubería 1? Por ejemplo, Q sub T, ¿qué recibe la tubería 1? Si el caudal viene en este sentido. Caudal 1, ¿a qué sería igual? A caudal 2, a caudal T, ¿no? No, estamos analizando a caudal T. Ah, caudal 1 sería igual a caudal T. Ya, caudal T, porque lo que está entrando. Sí. Sí, claro, porque la tubería está justamente acoplada a esa salida de agua. Entonces, ¿qué caudal va a recibir la tubería 1? El caudal que sale el tanque. Sí, que es Q sub T, caudal del tanque. ¿Sí? Ahora sí. Vale. Listo, ahí estamos fácil, pero si ahora vamos a la tubería 2, vamos a hacer el análisis ahora en esta tubería, caudal lateral 1. Ahora, si a este sistema acá imagínense acá que hay una unión y acá se está sacando un caudal lateral 1. Ahora sí, ¿a qué va a ser igual el caudal 2? A caudal 1, ¿no? A caudal 1 me dices. Más, no, sí. Listo. Entonces, si nosotros tomamos que la lineecita esa, vamos a tomar esta lineecita. Si a este punto acá, esta unión, vamos a hacer el balance de caudal. El caudal que está entrando es el caudal de la tubería 1, ¿cierto? Q1. ¿Qué caudal está saliendo? El caudal hacia la tubería 2 y también el caudal lateral 1. Entonces, menos caudal lateral. Exactamente. Menos caudal lateral 1. No lo había visto. ¿Listo? Y a partir de ahí, Ya bueno, tenemos no, ya se tiene el caudal 2, ¿cierto? caudal 2. Porque obviamente, porque el caudal 2 va a ser menor que el caudal 1, porque se le está sacando caudal en ese punto, hay una unión, y en esa unión, ese caudal, le estoy sacando flujo volumétrico
a ese sistema. Ahora, listo. Bien, gracias por aclarar. Para caudal 3 sería lo mismo. Listo, para caudal 3, vamos a hacer el mismo análisis. Caudal 3, por favor, voy a agradecer que ustedes me hagan el análisis. Caudal 3. Pues sería el resultante del caudal 2 menos el caudal Sería lateral. no, caudal 3 sería igual a caudal 2 menos Menos caudal lateral 2 Caudal lateral 2. menos Bien. caudal 2. Caudal 2 menos caudal lateral 2. Profe, cuando usted dice que esa unión tiene una pérdida, o sea, ¿actuaría como una fuga o como otra? No, O no, como una... las pérdidas de la energía pérdida menor. es la pérdida menor. Gracias, Octavio. La pérdida menor es H sub M igual a Pero, sumatoria de K por B al cuadrado sobre 2G. Nosotros cuando analizamos, cuando utilizamos esta ecuación, ¿sí? Nosotros estamos asociando a que no hay pérdida en el sistema, no hay fugas. Por eso es que los caudales se conservan. Si hubiera fugas, entonces había que sumarle el caudal de la fuga, ¿sí? En términos de masa. Pero en términos de energía, las pérdidas van a ser asociadas a las pérdidas menores. Si es que tanto el sistema va perdiendo energía, va perdiendo presión. ¿Sí? El sistema lo que va haciendo es lo que se ha dicho. Cada vez que tenga una pérdida, el sistema va a tener pérdidas que se van a transformar en calor que disipa el fluido, que eso lo hemos dicho ahorita. Pero básicamente es eso. Entonces, caudal 3, entonces como ya hemos dicho, va a ser el caudal 2, que es lo que va entrando, menos, ¿qué va saliendo? Va saliendo este caudal lateral 2 y el caudal 3. Entra el sistema Q2 y sale Q3 y QL1. Entonces, Q3 va a ser igual a caudal que entra menos este caudal que está saliendo. Entonces, sí es como lo están diciendo, caudal 2 menos caudal lateral 1. Pero caudal 2 ¿a qué es igual? A este valor. A caudal 1 menos caudal lateral 1 menos caudal lateral 2. Ahora, si nosotros lo hacemos en términos de sumas, si lo hacemos ahora en términos de sumas, vamos a ver como lo que se está mostrando aquí más adelante. Por ejemplo, el caudal que entra, el caudal del tanque va a ser igual al caudal del tubo 1. Ahora, ese caudal 1, si acá lleva un caudal 1, en este punto, caudal 1, el caudal 1 ¿a qué va a ser igual? Si se conserva la masa, el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale, es decir, a la sumatoria de los caudales, ¿cierto? O sea, caudal 1 más caudal 2. No. Mira, caudal 1, este caudal 1, el caudal que está transportando la tubería en esta sección, se le está sacando un caudal lateral 1, QL1, y esta gran parte del caudal se va hacia a la tubería 2. Entonces, caudal 1, ¿a qué va a ser igual? Si se conserva la masa. Caudal que entra igual al caudal que sale. Si acá está entrando 60, si acá se les trae 20, ¿cuánto está saliendo acá? 40. ¿Cierto? 40 más 20, que es lo que sale, va a dar 60, que es lo que está entrando. Ahora, si yo quiero conocer ahora caudal 1 va a ser igual a caudal lateral,
o caudal 2, ¿cierto? Pero como el caudal 2 es menor porque se le está extrayendo un caudal, se le debe sumar ese caudal lateral 1. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Si algo volvemos a repetir. Acá lo que te está diciendo que el caudal que entra, si nosotros estamos tomando de acá ese punto, entonces el caudal que entra es un Q1. ¿Qué está saliendo? Un caudal lateral a través de una unión y un caudal 2. Entonces caudal 1 es igual a caudal lateral 1 más caudal 2. ¿Sí? Listo, ahora vamos a ver. No hay preguntas, vamos a... Ahora, ¿cómo me relacionan ustedes el caudal 1 con el caudal 3? Acá ahora hagan el análisis. ¿A qué sería igual el caudal 1 en este sistema 3? Para hallar el caudal 3 a partir del caudal 1. Sí, pero vamos a hacer ahora en términos de sumas. ¿A qué es igual el caudal 1? Bueno, Comenzando, si está entrando un caudal 1 acá y está saliendo un caudal 3, ya el sistema como tal, y está saliendo caudal lateral 1 y un caudal lateral 2. ¿A qué sería igual el caudal 1? al caudal lateral 1 más caudal lateral 2. No, sí, 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 claro. sí, más caudal 2 más caudal 3. ¿Eso sería? Caudal lateral 2, Más caudal 2 más caudal 3. no, más caudal 3 solamente. Porque Ah, sí, 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 sí. está entrando ya el sistema en su conjunto, está entrando al sistema un caudal T que es igual al mismo caudal 1. ¿Y qué está saliendo en el sistema? Está saliendo un QL1, un QL2 y un QL3. Un Q3, perdón. Sí, ese es el balance de caudal. Profe, ¿por qué no se tomaría el caudal 2? ¿Por qué no se toma? Porque ya el caudal 3 lo tienen sí intrínseco. Ya el caudal Ah, 3, y lo que entra. al caudal 3 se le está restando o se le está sumando el caudal lateral 2. Este caudal 3 más caudal lateral 2 es el mismo caudal 2. ¿Sí ven? Este término como tal corresponde, Sí, sí, profe, sí, sí. ya está intrínseco. Y obviamente lo que se le está sacando el Q lateral 1. ¿Sí? Sí. Sencillo, ¿cierto? Simplemente lo que entra es igual a lo que sale. Básicamente es eso. Entonces, esta es la ecuación generalizada. Ustedes lo van a hacer caudal T va a ser igual al caudal D en la tubería. Caudal D, dependiendo si tiene 5 tuberías, va a ser, por ejemplo, si tiene 5 tuberías. En el caso anterior, tenemos cuántas tuberías? 3, ¿verdad? Entonces, caudal 3 va a ser igual al caudal 3 más caudal lateral 1 más caudal lateral 2. Eso es lo que hemos desarrollado. Y eso es desarrollado. Desarrollan ustedes esta serie y ahí van a tener ustedes la relación que hemos obtenido ahorita. ¿Cierto? Y ya finalmente, si no existieran uniones, entonces vemos, si no existieran uniones, si acá no hubiese uniones, por ejemplo, si acá no hubiese unión, no hay salida de agua, ¿a qué va a ser igual ahora sí el caudal 1? Caudal P. Caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Ah, sí, sí. Y Igual a caudal caudal 2 2. igual a caudal 3. Va a ser Si no, igual a caudal 3 y así. exacto, si no hubiese uniones, Si no hubiesen pérdidas.
No, eso no es pérdida, eso es que se le está sacando agua al fluido. Por Ah, ejemplo, ok. Si no hubieran por ejemplo, reducciones. cuando tú tienes, no, cuando tú tienes, por ejemplo, un tubo en una finca y en ese sistema tú estás utilizando este mismo tanque de agua para eh, suministrar tu alberca, ¿sí? Y este agua se va hacia el bebedero de animales. Tienes un bebedero para darle agua al ganado, por ejemplo. Entonces, tú lo que vas a sacar, vas a tener otro tubo unido que le va a sacar también un caudal que va hacia el llenado de el tanque de bebida El bebé. para el bebedero, ¿cierto? Eso es lo que te está diciendo ahí. No es que haya pérdida, sino que es un caudal que se le está sacando el agua a través de una unión. Es decir, un tubo que va hacia este tanque y otro tubo que va hacia otro uso. ¿Sí? Sí, ya, profe. Si no hubiese, en el caso, retomando el caso del bebedero, simplemente el caudal va a tener solo esta dirección. No va a haber caudal lateral. Profe, y en cuestión de que hayan reducciones drásticas, por ejemplo, de un tubo de 2 pulgadas a tubo de 1 pulgada, por ejemplo, ahí también Acá, se pierde caudal, por ejemplo, ahí. no, ahí no se pierde caudal. Ya lo que hemos dicho ahora, caudal que entra, Sí, si nosotros nos vamos a la conservación de la masa, caudal que entra es igual al caudal que sale. Siempre. O sea, lo que entra al caudal siempre va a ser lo mismo. Eso es lo que te dice la ecuación de continuidad. sí. Eso es lo que te dice, caudal que entra es igual al caudal que sale. Eh, si tuvieras pérdidas de agua, le vas a sumar el caudal que se pierde por fugas, por ejemplo. Sí. Pero si no hay fugas, el caudal que entra, por ejemplo, el caudal 1, va a ser igual al caudal 2. ¿Sí? Sí, profe. Básic- Básicamente es eso. Listo, entonces ahorita vamos a analizar ya el problema que tiene que ver eh, eh, con, con los sistemas de tuberías en serie. Entonces hay 4 tipos de problemas. El que hemos visto es muy análogo al de tuberías simples. Nosotros vimos el problema tipo 1, que es el comprobación de diseño, es decir, cálculo de caudal. El problema tipo 2 es el cálculo de la potencia requerida por la bomba. El problema tipo 3 es el diseño de tuberías como tal, es el cálculo del diámetro. Y finalmente la calibración del sistema que se hacen con algunas variables de rugosidad o algo que lo que hacen es calibrar el sistema. Ahora sí, esta es la tabla para aclarar una de las dudas que ustedes me vieron. ¿Cuáles son los coeficientes de pérdidas? Bueno, estas son las rugosidades, perdón. Las rugosidades están asociadas a los materiales de las tuberías, que es el K sub S, o también en otros libros lo llaman como E. Depende del libro, eso va a cambiar del autor. Creo que en la siguiente vamos a mirar. Ahora sí, estos son los coeficientes de pérdidas por accesorios. Entonces vemos, por ejemplo, un codo, eh, una compuerta, una válvula tiene un coeficiente de 0.2. Es decir, los coeficientes, los K, son de tablas. ¿Cierto? Los K son de tablas. Bien, entonces por acá, para cada dispositivo, entrada, salida, codos, T, todos van a tener un valor de coeficiente de resistividad al flujo o coeficiente de pérdidas menores, también se le conoce. Entonces ahí aclaramos ya la pregunta que ustedes hicieron, ¿de dónde salen esos K? Salen de tablas. Listo, ahora vamos a analizar el problema tipo 1. Básicamente el problema tipo 1, partamos de qué datos se conocen. Vamos a conocer
las características de cada uno de los n tubos, 10 tubos, 20 tubos. Vamos a conocer cada diámetro del tubo, cada una de sus longitudes, cada una de sus rugosidades, cada una de las pérdidas menores o los coeficientes que están asociados a esos accesorios que hay o dispositivos que están, si hay uniones, si hay codos. Eso lo vamos a conocer, todas esas características. Vamos a conocer también las características físicas del fluido, densidad, viscosidad, altura topográfica, entre otros. Vamos a conocer también los caudales demandados en cada una de las uniones, es decir, los caudales laterales. Es decir, estos caudales los vamos a conocer, estos caudales. Como el ejemplo que les dimos ahorita del bebedero, lo vamos a conocer ese caudal. Pero no vamos a conocer el caudal del sistema. De cada uno de los tubos no lo vamos a conocer, que eso es lo que vamos a calcular. La incógnita del proceso, como se ha dicho, son caudales o velocidades, porque sabemos que si nosotros conocemos la velocidad de un tubo, la velocidad de la sección del flujo, de la sección transversal en el tubo, vamos a poder conocer el caudal al conocer el área del tubo. Y son todas esas velocidades y caudales en cada una de las tuberías de la serie, que conforman esa serie o sistemas de tuberías. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos el problema? Vamos a resolver el problema con dos principios o dos ecuaciones fundamentales. Esta ecuación ya ustedes la han visto, que es la velocidad, está relacionada con la de Cole-Uruguay. ¿Sí? B1 igual a menos 2. ¿Por qué el sub I? Porque va a depender de si es la tubería 1, si es la tubería 2. Entonces la tubería 1 va a tener un diámetro 1, una longitud 1, una pérdida por fricción de esa tubería 1, un caso S1 que es el coeficiente asociado a esa primera tubería y así sucesivamente. Lo que va a ser constante va a ser, por ejemplo, la gravedad, las propiedades del fluido. ¿Sí? Esta es la ecuación que hemos visto, que es la conservación de la masa. Ya lo deducimos ahorita, que caudal 1 va a ser igual al caudal que sale, caudal 2 más el caudal lateral 1. Si lo vamos a relacionar con el caudal 3, va a ser caudal 1, que es lo que entra, va a ser caudal 3, más lo que está saliendo del sistema, que son los caudales laterales para el ejemplo anterior. Si tenemos n tuberías, entonces va a ser caudal de esa n, más los caudales laterales, la sumatoria hasta n-1. Si tengo 10, entonces va a ser caudal 10, más caudal 1, más caudal lateral 2, más caudal lateral 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque va a ser lateral, es decir, n-1, 9 menos 1. 10 menos 1 va a ser 9. En este caso acá tenemos 3. Este lateral menos 1 me da 2. ¿Sí? Si tuviéramos 10, acá va a ser, la serie va a llegar hasta 9. Sí, eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Esas pérdidas, ya el procedimiento, ¿cómo es? Se tiene esta ecuación de la energía, ya la hemos visto. La pasamos ahorita en la primera, segunda, tercera diapositiva, vista en la clase de hoy. Hay que hacer una serie de iteraciones. Entonces, siguiendo pues el diagrama de flujo que está en el libro de Saldarriaga, nos estamos basando en ese libro. Entonces, para nosotros calcular la primera pérdida por fricción, es decir, de la tubería 1 va a ser igual a la diferencia de nivel, que es la altura topográfica, multiplicado por la longitud de la tubería 1 sobre el diámetro de la tubería 1 elevado a la 5 sobre la sumatoria
de cada una de las longitudes dividida por su respectivo diámetro, las 5. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esa serie para el caso de n tuberías. ¿Sí? Es muy sencillo. Luego, ¿qué hay que hacer? Conociendo el valor de h sub f1, vamos a calcular una HT. Vamos a compararla con HT. Si la suposición no es igual, es decir, si esta HF1 y la sumatoria de todas las pérdidas calculadas con esta ecuación no es igual a la altura o a la diferencia de nivel que tiene el sistema, lo que debemos hacer es hacer una corrección. Entonces esto me quiere decir que la pérdida 1K va a ser igual a la pérdida por presión de la tubería menos anterior, de la iteración anterior, más el factor de corrección. Este es un factor de corrección que ahora vamos a ver cómo se calcula. Es muy sencillo. Acá está en términos. Este factor de corrección va a ser igual a la altura topográfica, que es Z1 menos Z2, menos esta H. ¿Sí? ¿Puede mostrarme la ecuación anterior, la de HF? ¿Cómo calcula HF? Sí, la de abajo. Ahí no, o sea, para eso no hay necesidad de calcular F, ¿cierto? No, para esta no, para la primera iteración no. Entonces, ¿en qué consiste el método? Si han leído el libro, el método consiste en comenzar la primera iteración con esta suposición. Con esta H sub F1 calculamos todas las pérdidas menores del sistema y todo, velocidades, todo. Luego vamos y calculamos esta H total usando las pérdidas. Si esta H calculada te da igual a esta diferencia de nivel. Esta diferencia de nivel Z1 menos Z2 es un dato constante, puede ser 20 metros, 30 metros. Si ya al final esa H te da igual a HF1, entonces simplemente esas son las condiciones del flujo. Esa es la pérdida por presión, esa es la pérdida. Si no, hay que hacer iteraciones. Es decir, hay que seguir con una H sub F1 sub K, es decir, HF2 va a ser igual a HF1K menos 1, es decir, si es la iteración 2, va a ser al valor de HF anterior, calculada con la ecuación anterior, más esta corrección. Esta corrección es simplemente H menos H topográfica menos H calculada por esta ecuación. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla ya un poco más, con el ejercicio lo vamos comprendiendo mejor. Sí, lo vamos a resolver en Excel, pero es muy simple. Y así, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir este diagrama de flujos. Lo encuentran en la página, bueno, en la página que esté relacionado con el capítulo de sistema de tuberías en serie. Entonces acá nos dice que hay que leer los valores de tal para la primera tubería. Entonces leemos los diámetros, todas las características, calculamos K sub S sobre E para cada tubería. Luego vamos a la siguiente tubería. Si la siguiente tubería es mayor que el número de tramo, entonces vamos ya a hacer el proceso, que es calcular HI, H1, B1, sumatoria. Todo este diagrama de flujo lo vamos a resolver en Excel para dar un poco más de claridad. Entonces, listo, acá en el ejemplo vemos una serie de 4 tuberías conecta 2 tanques que forman parte del sistema de abastecimiento de agua de una finca dedicada a la piscicultura. La diferencia de altura entre los niveles de agua en los tanques es 28.5 metros. ¿Sí? Entonces, esto va haciendo que la diferencia de nivel, ¿cierto? Es decir, HT, ya me está dando el dato. La primera tubería de concreto, el caso ese, el autor ya lo suministra, 0.3 milímetros.
Tiene un diámetro de 600 milímetros, una longitud de 423 metros, un coeficiente global de pérdida menores de 4.2, un caudal lateral en su extremo final de 60 litros por segundo, el cual ese caudal lateral alimenta al primer estanque de peces. ¿Sí? Es decir, a ese sistema se le saca el caudal, se le aprovecha esa energía de flujo para que se le suministre agua al estanque de peces. La segunda tubería en PVC es igual a 0.015 milímetros, tiene diámetro de 500 milímetros, longitud de 174 metros, coeficiente global de pérdidas menores de 3.4, caudal lateral de 74 litros por segundo que lleva agua al segundo estanque. La tercera tubería PVC, entonces básicamente en este tipo de problemas se conocen los diámetros, los coeficientes de rugosidad, los caudales laterales, más no el caudal del sistema o de cada uno de los tubos, que es lo que debemos calcular. La tercera tubería en PVC tiene un diámetro de 300 milímetros, una longitud de 373 metros, un coeficiente global de pérdida menores de 5.3, caudal lateral de 60 litros por segundo, que alimenta el tercer estanque de peces. Y la última tubería, PVC, que llega al segundo tanque. Ya esta es la tubería final, la cual conecta o es el que llena el tanque deseado. Tiene un diámetro de 250 milímetros, una longitud de 121 metros, un coeficiente global de pérdidas de 7.5. Entonces, esos 7.5 el autor dice que son correspondientes a una válvula de control completamente abierta. Calcular el caudal que llega al segundo tanque. Sí, entonces el esquema del problema, ¿qué es? Acá vemos el esquema del problema. ¿Cierto? Hay 4 tuberías, tubería 1, tubería 2, tubería 3, tubería 4. Hay una diferencia a nivel de 28.5, esta agua le está... El sistema está trabajando, el caudal así se está llenando el tanque. Entre la tubería 1 y 2 hay unión, esta unión 60 litros es el caudal lateral 1, que es lo que están sacándose el agua para los estanques de peces. El estanque de peces 1, el 2 y el 3. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el caudal de llegada al tanque. ¿Qué caudal está llegando acá? Ese no lo conocemos, pero conocemos las propiedades de cada tubería, sus diámetros, la longitud, coeficiente global de pérdida, no, esta rugosidad, perdón. ¿Sí? O no es coeficiente global de pérdidas, 4.2 para cada uno de los tubos, tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4. Acá me dan los materiales, la primera es concreto, PVC, 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 pero asimismo ya el autor ya me ha suministrado los casos S, ¿cierto? Ya me los suministró. Básicamente, vamos a utilizar entonces el diagrama de flujo para resolver el problema. Listo, vamos a hacer la primera iteración para la tubería número 1. ¿Qué datos tenemos? Tenemos diámetro 1, 600 milímetros, que acá lo vemos. Diámetro 1, 600 milímetros. La longitud 423 metros, longitud 1. Sumatoria de K, que es la del coeficiente global de pérdidas pérdidas menores, perdón, es 4.2. Caudal lateral 1 es 60 litros por segundo, que corresponde a este caudal que hay en la unión que se está derivando para el primer estanque de peces. Conocemos también la diferencia de nivel 28.5 metros. Esta diferencia de nivel la conocemos, que es 28.5 metros.
Conocemos la viscosidad cinemática dependiendo de qué, de la temperatura. 1.14 por 10 a la menos 6 ya me la suministra el problema. O el autor ya en su solución asume esta, quiere decir que el agua está a la temperatura a la cual corresponde este valor de viscosidad cinemática. Primer paso, bueno, no es que sea el primer paso, calculemos, vayan ustedes resolviendo el K sub S sobre D1, el K sub S1, que corresponde a concreto, es 0.3 milímetros sobre 1000, me da 3.0 por 10 a la menos 4 metros. Y el diámetro, 600 milímetros, equivale a 0.6 metros. Esto me da un valor de 5 por 10 a la menos 4. Lo pueden ustedes rectificar en sus calculadoras. Listo, ahora vamos a hacer la primera iteración. Vamos a calcular el primer H sub F1, pero acuérdense como un método de ensayo y error. Entonces nosotros al asumir el HF1 con esta ecuación, no quiere decir que ese sea el HF1 real, sino lo que hay que hacer es seguir iterando hasta que encontremos ya el HF1 real. Listo, entonces la ecuación es HT, que es la diferencia de nivel, L1 sobre D1 a la 5, diámetro 1 a la 5, sobre la sumatoria de L1. Entonces, como son, ¿cuántos tramos? ¿Cuántos tramos hay? ¿O cuántos tubos? ¿Cuántos tubos tiene el problema? Hay 4. Cuatro tubos. 4 tubos. Entonces, vamos a tener sumatoria de igual a 1 hasta 4. Entonces va a ser la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de L sub I sobre 1 igual a 4 va a ser. Listo, la primera va a ser HT, L1 sobre D1 a la 5. Eso estamos bien, que eso va a ser este término. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Este término es este término y este término. Ahora, el término de abajo que corresponde a una sumatoria, 5 tuberías va a ser la sumatoria de L1 sobre D1 a la 5 más L2 sobre D2 a la 5 más L3 sobre D3 a la 5 más L4 sobre D4 a la 5. ¿Sí? ¿Ya se entiende más o menos? Se comprende un poco mejor cómo se desarrolla la sumatoria. Simplemente es desarrollar esa sumatoria. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Podemos avanzar? Profe, ¿cuál era el último diámetro? Es que no lo alcancé a mirar. Ahorita vamos a reemplazar, listo. Pero ya ahora lo muestro. Entonces, y ahora mostramos. Vimos que el diámetro 1, 600 milímetros. Diámetro 2, 500 milímetros. Diámetro 3, 300 milímetros. Longitud, diámetro 4, 250. Longitud es 1, 423, 174. Longitud 3, 373. Longitud 4, 121. ¿Sí? Pueden ir copiando y me dicen cuando ya tengan cada uno de los diámetros para que vayan reemplazando ustedes de manera simultánea. Listo, ya colocaron los datos, ¿cierto? La diferencia de altura a nivel, el caudal este lateral 1,60. Sí, listo. Ya desarrollando, reemplazando en esta ecuación, HT ya sabemos que es cuánto.
28.5. La longitud 1 es 423 metros. Diámetro 1 es 600 entre 1000, 0.6. La longitud 1 es la misma, es 423 sobre diámetro, es decir, este término va a ser el mismo. Estos términos van a ser el mismo porque corresponden a la misma, al mismo tubo 1. Ahora vamos al tubo 2. 174 sobre 0.5, o sea, la longitud del tubo 2 sobre el diámetro del tubo 2 más la longitud del tubo 3 sobre el diámetro del tubo 3 más la longitud del tubo 4 sobre el diámetro. Ahí reemplazamos esta ecuación y vamos a tener 0.538. ¿Dudas hasta el momento? Simplemente es reemplazar. No, profe, sí está bien. ¿Listo? ¿Ya lo calcularon en su calculadora? Si quieren pueden rectificar el valor. Y me da entonces HF1 es 0.538 metros. Eso no quiere decir que sea el HF1 real. ¿Sí? Ahora nosotros comprobamos. Y si no nos da igual, seguimos a la siguiente iteración. Calculamos entonces la velocidad en la sección 1. ¿Cómo la calculamos? La calculamos con esta ecuación. Velocidad sub i es igual a menos 2 raíz de 2 por g de sub i por h sub fi. ¿Sí? Entonces, donde va el di, como es la velocidad 1, entonces donde i va, vamos a calcular la velocidad. 2 por 2, la gravedad por el diámetro 1, por la HF1 que ya calculamos, sobre la raíz de longitud 1 por el logaritmo de K sub S1, 3.7 por el diámetro 1, más 2.51 por la viscosidad cinemática por la raíz de la longitud 1 sobre el diámetro 1 por la raíz de 2G por el diámetro 1 por H sub F1, reemplazando todos los valores que ya los tenemos, me va a dar una velocidad de 0.92 metros. Entonces simplemente esta ecuación es reemplazar la metodología, reemplazar. Profe, se le escucha raro. ¿Sí? ¿Y ahora me escucha? ¿Me escucha? Sí, profe, ya. Listo, entonces, ¿habría duda hasta el momento de cómo aplicar esta ecuación? Simplemente reemplazar los valores, la gravedad 9.81, el diámetro es 0.6, el HF1 lo calculamos en la diapositiva anterior de 0.538, longitud del tramo 1 es 423, el caso S1 que corresponde al concreto es 5 por 10 a la menos 4, 3.7 es la constante, diámetro 1 es 0.6 y así sucesivamente reemplazamos los valores. Eso me da 0.92 metros por segundo. Ahorita lo vamos a resolver en Excel. La idea es que vean cómo funciona el método. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta el momento? Simplemente seguir el diagrama de flujo ya. Es sencillo. Lo vamos a hacer ahora en Excel. Listo. ¿Cómo calculamos entonces el caudal 1? Es decir, el caudal de la primera tubería. Nosotros conocemos la velocidad 1 y conocemos el diámetro 1. Podemos calcular el caudal, ¿cierto? Porque el caudal es igual a velocidad por área, ¿cierto? Entonces, calculamos el caudal en la primera tubería. El caudal en la primera tubería va a ser igual a la velocidad 1 que hemos calculado en el paso anterior,
que es 0.92 metros por segundo utilizando esta ecuación, el área 1 va a ser igual a pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Entonces, 0.92 por pi, el diámetro 1, ¿cuánto equivale? A 0.6 elevado al cuadrado sobre 4. Y eso me da, resolviendo, me da 0.26 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Ahora vamos a calcular las pérdidas menores en el tubo 1. Entonces las pérdidas menores del tubo 1 va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas globales por la velocidad 1 sobre 2g. La sumatoria o el coeficiente global de pérdidas menores, 4.2, me lo da el ejercicio. ¿Cierto? O acá me lo da. Lo ven acá, es 4.2. Entonces va a ser 4.2, que es igual a esa sumatoria de K. La velocidad en 1, ¿cuánto es? Ya la hemos calculado, que es 0.92, que lo calculamos con la ecuación larga. ¿Sí? 0.92. Sobre 2 por G. 2 por 9.81, eso me da 0.181 metros. ¿Sí? Vamos a pasar un poquito rápido porque la idea es hacerlo en Excel. Pero básicamente, si tienen alguna duda de cómo sale algún valor, por favor me van diciendo porque hay que comprender primero cómo funciona el método para utilizarlo en Excel, ¿cierto? Luego vamos a calcular para la segunda tubería el caudal 2. ¿Cuál sería el caudal 2? Si conozco el caudal 1, ¿a qué va a ser igual el caudal 2, por ejemplo? Pregunta, si conozco el caudal 1, caudal en el tubo 1, ¿a qué va a ser igual el Profe, caudal 2? lo mismo arriba, ¿no? O sea, caudal 1 menos caudal lateral. Pasar Exacto. eso. Caudal Bueno, 2 es igual a caudal 1 menos caudal lateral 1. ¿Cierto? ¿Vamos todos bien? sí. Listo, perfecto, bien, excelente. Entonces, básicamente vamos a calcular el caudal que pasa por la tubería 2. Entonces, va a ser igual. ¿Cuánto equivale el caudal lateral? 1, 60 litros por segundo, ¿cierto? Que es lo que me está dando el ejercicio. El caudal lateral 1 es 60 litros por segundo. Sobre 1000 me da 0.06 metros cúbicos por segundo. Entonces, caudal 2 es caudal 1 menos caudal lateral 1. ¿Cuánto es el caudal 1? Ya lo hemos calculado en la diapositiva anterior. Me da 0.26 metros cúbicos por segundo. Y a esos 0.26 metros por segundo, tengo que restarle lo que está saliendo hacia el estanque de peces, que es 60 litros por segundo. Entre 1000 me equivale a 0.06 metros cúbicos por segundo. Y 0.26 menos 0.06 me da 0.20 metros cúbicos por segundo. Ahora puedo calcular la velocidad 2, ¿cierto? Caudal es igual a ¿qué? A velocidad por área. Y el área de un círculo es pi por d al cuadrado sobre 4. Ya conociendo el caudal 2, conociendo caudal 2, conociendo el diámetro, puedo calcular esta velocidad 2 despejando. ¿A qué sería igual el despeje de acá? B2 va a ser igual a caudal 2. Este 4 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y este pi por d2 al cuadrado pasaría a dividir. ¿Cierto? Y así nosotros calculamos
la velocidad. Entonces, la velocidad de igual a 4 por el caudal 2, que es 0.20, es el caudal 1 menos el caudal lateral, me da 0.20, sobre pi por el diámetro 2 a la 5. El diámetro 2 es 0.5, que es de la tubería 2. Y esa velocidad me da 1.019 metros por segundo. ¿Cierto? Sencillo hasta el momento, no, simplemente es sencillo. Ahora nosotros vamos a calcular el F, pero en la sección 2 conocemos velocidad, conocemos diámetro, pero no conocemos las pérdidas 2, las pérdidas por fricción en la tubería 2. Entonces, como no conocemos la pérdida por fricción en la tubería 2, debemos encontrar el valor de F. El F lo pueden hallar ustedes con el diagrama de Moody, conociendo la relación K sub S sobre D y Reynolds. Conociendo K sub S sobre D, K sub S2 sobre D2 y Reynolds 2, de la tubería, o sea, el Reynolds en la tubería 2, van a hallar F2. F2 me da 0.013, ya esto ustedes lo saben hallar. En la metodología vamos a hacerlo por Excel buscando objetivo, con la función buscar objetivo. Y básicamente es eso, calculamos F con el diagrama de Moody o eh, con la iteración, algún método de iteración. Ahora conociendo F, que nos dio 0.013 a través de Moody o iteración, el largo de la sección 2 lo conocemos, el diámetro 2 lo conocemos, la velocidad 2 ya la hemos calculado. En este anterior que me da 1 por 10, ya tengo todos los datos para reemplazar la ecuación de Darcy y me dé el valor. Entonces 0.013 es F2, L2 es la longitud del tubo es 174 metros, el diámetro es 0.5 metros, la velocidad 2 es 1.019 al cuadrado, 2 por la gravedad, y esto resolviendo me da 0.23 metros. Ya tengo entonces las pérdidas por fricción. Ahora voy a tener las pérdidas menores. Sumatoria de K, coeficiente global de pérdidas en el tubo 2 por la velocidad en el tubo 2 sobre 2. Y la velocidad ya hemos visto que es 1.019, que la hemos calculado con la ecuación de B igual a caudal sobre área. El B es igual a caudal sobre área, sí. Tenemos el coeficiente global de pérdida, que es el que me da el ejercicio, que es 3.4. Vamos a ver que este 3.4 es 3.4 es este valor que ustedes ven acá. .4 es este valor que le estoy subrayando en amarillito. Eh, entonces 3.4 por la velocidad en la sección 2 sobre 2, eso reemplazando y ya efectuando la operación me da 0.18 metros. Vamos a hacer lo mismo entonces para el tubo 3. El caudal 3 va a ser igual a Q1 menos caudal lateral 1 menos caudal lateral 2. ¿Cierto? Es decir, el caudal 3 va a ser igual, si nosotros analizamos este sistema, va a ser igual a caudal 1 más, perdón, menos
Caudal 3 igual a caudal 1 menos caudal lateral 1 menos caudal lateral 2, ¿cierto? Caudal 3 es igual al caudal que entra, que es el caudal 1, menos lo que se le está sacando al fluido, que se le está sacando 60 litros por segundo y 74 litros por segundo al sistema. Entonces tenemos el caudal 1 es 0.26, que lo hemos calculado. El caudal lateral 1 es igual a 60 litros por segundo. Entre 1000 me da 0.06. El caudal lateral 2 es 74 litros por segundo. Estos 74 litros por segundo entre 1000 me da 0.074. Y efectuando esta resta, entonces el caudal 3 es 0.126 metros cúbicos por segundo. Hacemos lo mismo. Podemos calcular si tenemos caudal y tenemos diámetro de esa tubería. Podemos calcular velocidad despejando como 4 veces el caudal sobre pi por el diámetro 3. El diámetro 3 es 0.3 o 300 milímetros elevado al cuadrado. Esto me da una velocidad en la sección de 3 de 1.78 metros por segundo. Luego lo mismo con Reynolds y la relación de K sub S sobre D, pueden calcular F. O utilizando algún método de iteración. Yo lo voy a hacer, se lo voy a explicar con la herramienta de buscar objetivos también, para que sea más. Luego, teniendo la HF, teniendo la F, que en este caso ya calculado para el tramo 3, me da 0.013, ya puedo calcular entonces las pérdidas por fricción en el tubo 3. Va a ser igual a F3, L3 sobre D3 por B3 al cuadrado sobre 2. Entonces el F ya lo hemos calculado como 0.3, la longitud, diámetro, lo conocemos del tubo 3. La velocidad 3 la hemos calculado como caudal sobre área, que es 1.78, me dio en la diapositiva anterior, en esta 1.78, ya lo hemos calculado. Sobre 2 por G, entonces las pérdidas asociadas por fricción en la tubería 3 es 2.59 metros. Las pérdidas menores va a ser entonces la sumatoria, el coeficiente global de pérdidas, que para el tramo 3 es 5.3. La velocidad 3 es 1.78 ya calculada sobre 2G, me da 0.856 metros. ¿Sí? Entonces simplemente es hacer ya lo mismo, las repeticiones para los demás tramos. Ya faltaría el último tramo, que vamos a calcular también. El caudal 4 va a ser igual a caudal 1 menos caudal lateral 1 menos caudal lateral 2 menos caudal lateral 3. Entonces caudal 1 es 0.26 metros cúbicos por segundo menos los 60 litros por segundo, que es 0.06. Los 2 litros por segundo menos el tercer caudal lateral, que es de también 60 litros por segundo. Entonces 60 litros por segundo, caudal lateral 1 o 0.06 metros cúbicos por segundo, caudal lateral 2 de 74 litros por segundo y caudal lateral 3 de 60 litros por segundo. Entonces hacemos lo mismo. ¿Por dónde vamos? Vamos por la cuarta iteración, o perdón, la cuarta tubería, en la misma iteración. El caudal 4, haciendo la resta, esta resta, quitándole los caudales que están saliendo del caudal 1, podemos calcular también la velocidad en 4. Conocemos el caudal del tubo 4, y conocemos el diámetro, podemos
calcular la velocidad, que es 1.345, ya despejando. Podemos que F también, F para este me da 0.014. Calculamos la pérdida por fricción 4, ya F calculada, LD, L4, diámetro 4, velocidad 4. Entonces la pérdida por fricción en esa sesión de 0.629. Y las pérdidas menores, su coeficiente global de pérdidas para ese tramo es 7.5, la velocidad la hemos calculado, me da todos esos valores. Ahora vamos a comprobar si la iteración es correcta. Entonces ya nos mostró cómo se calcula H. H va a ser igual, aplicando esta ecuación, a HF1 más HM1 más HF2 más HM2. Pérdidas por fricción del tubo 1 más pérdidas menores por el tubo 1 más pérdidas por fricción del tubo 2, pérdidas menores por el tubo 3 hasta pérdidas por fricción del tubo 4 y pérdidas por menores del tubo 4. Esta sumatoria corresponde a esta ecuación. Ya con los valores calculados, HF1, por ejemplo, me dio HF1 0.538. Vamos a ver. HF1 es 0.538. HM1, ¿cuánto me dio? Miremos acá HM1. Me dio 0.181. Grábense ese número. 0.181. Entonces, 0.538, pérdida por fricción del tubo 1 más las pérdidas menores del tubo 1. Ahora vamos a ver el cuarto. ¿Cuánto me dio el cuarto? Las pérdidas por fricción del tubo 4 es 0.629 y las pérdidas menores 0.691, que corresponden a estos datos, 0.629 más 0.621. Es decir, solo reemplazamos los valores. ¿Alguien apaga el micrófono, porfa? Listo. Entonces, reemplazando, esta H calculada me da 5.89 metros. Entonces comprobamos que esta H calculada sea igual a la altura de energía máxima, a la energía máxima que es la diferencia de nivel. La diferencia de nivel es 28.5 metros que me da el ejercicio. ¿Sí? Si esa H calculada no es igual a esta diferencia de nivel, esos valores no son los indicados y hay que seguir corrigiendo hasta que encuentre los valores reales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es necesario corregir ese HF1. Continuamos iterando. Esa corrección o ese delta de HF1 se va a calcular como la altura topográfica menos la altura calculada, que es la que hemos calculado, sobre la misma relación que hemos visto, L1 sobre D1 a la 5, sobre sumatoria D igual a 1, en este caso es hasta 4, de L sub I sobre S1 a la 5. Entonces acá efectuando ya la sumatoria, HT menos H ya es un valor conocido, L1 sobre D1 es conocido, entonces vamos a conocer L1 sobre D1 a la 5, ya estos valores los tenemos también. Entonces, HT es la altura, la diferencia de nivel entre los dos tanques, es 28.5. H calculada me dio 5.98, que es esta, 5.89, multiplicado por longitud 1 sobre diámetro 1 a la 5, sobre longitud 1 sobre diámetro 1 a la 5, hasta longitud 1 sobre diámetro 4 a la 5. Este delta de H sub FI es una corrección que me da 0.426 metros. Eso me va a servir a mí ¿para qué? Para que en la segunda iteración
Esta es ya como tal, este ya sería la iteración. HF1K es igual a HF1K menos 1 más delta HF1. Es decir, como es HF1K para la primera iteración, ¿cuánto nos dio el HF1 sub K? 0. El HF1 me dio 0.538. Eso es lo que está diciendo la ecuación. Y a ese término le vamos a sumar ese delta de HF sub 1, que es el que hemos calculado con esta corrección. Me da 0.426. Y ahí vamos a tener que este es el valor que va a corresponder para la iteración siguiente. Entonces las demás iteraciones se van a hacer en Excel. Acá están, yo les voy a pasar, la diapositiva se les pasa, pero básicamente vamos a desarrollar en Excel ese diagrama de flujo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir todos los datos de cada tubería, los datos del agua, la gravedad de cada tubería. Entonces, como ya no, esto nos puede tardar media hora, yo creo que lo vamos a dejar para mañana, para que ustedes tengan el tiempo suficiente de repasar el procedimiento. Solo se enfrasquen no tanto en los valores, sino en el procedimiento para luego nosotros desarrollarlo en Excel. Yo creo que para mañana lo podemos resolver, sí, si les parece. Sin embargo, yo les sugiero que vayan editando estos datos. Para mañana ya solamente sería efectuar esta hoja de cálculo. No sé si les parezca. Sí, profe, claro. Listo, entonces quedamos así. Si tienen alguna duda del método, o sea, el método lo podemos ya detallar ahora, de dónde sale cada variable, cada valor. Lo hicimos un poco rápido porque lo vamos a desarrollar como tales en Excel, porque si son 20 iteraciones, hacerlo en calculadora con estas ecuaciones largas, eso no es práctico para la ingeniería, no es nada práctico. Entonces lo que se hace es, o se utiliza Excel, o se utiliza un lenguaje de programación, sea MATLAB, sea Python, sea Fortran, sea el que sea, para que se simplifique ya el método y ya se ahorre tiempo en cálculo, porque acá en este ejercicio son 4 tuberías, pero donde sean 1000 tuberías, o sea, una red abierta, como o una red cerrada. Por ejemplo, hay sistemas como los de riego, los de agua potable, que son muchas tuberías. Hacerlo a mano, a calculadora es casi imposible. Además que cuando hay sistemas de tuberías ya hay que hacer iteraciones de métodos avanzados, y pues hay que acudir a un software o a un lenguaje de programación. Cuando hablo de software, que obviamente todos son software, hablo básicamente de software especializados para diseño, por ejemplo, WaterCAD, EpaSwing, EpaNet, todos esos software que tienen de aplicación en ingeniería, que lo que hacen es, todos estos cálculos se simplifican ya en la parte de aplicación, pero como estamos viendo la hidráulica de tuberías, desde el punto de vista básico, es decir, ustedes deben comprender primero los conceptos para luego sí ver materias ya avanzadas y aplicadas al campo de ingeniería. Listo, entonces no sé qué duda tengan, algún comentario. Si es para en estos 5 minuticos que quedan, hacerles algunas aclaraciones. Profe, para o sea, usted menciona ahorita unas cosas como unos programas o qué son para las interacciones. Para iteraciones. ¿Y Sí, cómo, los programas son.
¿Cómo? ¿Qué es más práctico, Excel o ellos para manejar eso? Los programas son mucho más prácticos, pero eso ya se ven ya son especializados para cada aplicación. Por ejemplo, para la red de agua potable está WaterCat. Hay uno que se llama, sí, ya son especializados para la aplicación que tú lo vas a hacer. Para red de acueducto, EPANET. Para red de alcantarillado, EPASWIM. ¿Sí? Entonces ya son software que ustedes van a utilizar cuando vean ya esas materias. Sí, que vayan a ver acueducto y alcantarillado. En acueducto y alcantarillado van a ver los cálculos a mano, porque también hay que hacerlo, pero asimismo van a hacer la aplicación de un software. Sí, eso es lo que me quiero tratar de entender, que en la realidad se utilizan son software, pero capaz esta asignatura lo que interesa a ustedes es que tengan el criterio ingenieril de los principios básicos de la hidráulica, por ejemplo, y luego sí, cuando van a la aplicación, ustedes van a aplicar porque ya conocen hidráulica, ¿sí? Sí, señor. Vale, entonces es eso. El video va a estar, vamos a pararlo. Al video ustedes lo van a tener para que vayan detallando cada cosa. Si voy muy rápido.